es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Resistencia, soy Virginia y aunque hace años mi hermano Quique me habló de vosotros, no fue hasta hace un año que os oí por primera vez. Al día siguiente ya era mecenas. Después de un año os doy las gracias por dar voz a mis sentimientos y pensamientos, por unirme a una familia desconocida, pero que me abraza y consuela en los momentos de flaqueza y hacerme sentir que somos y no estamos solas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Breve entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. The recent breakthroughs on COVID-19 vaccines offer a ray of hope. But that ray of hope needs to reach everyone. That means ensuring that vaccines are treated as a global public good, accessible and affordable to everyone, everywhere. A people's vaccine. The national restrictions in England will end on the 2nd of December and they will not be renewed. Con España tenemos un vínculo absolutamente indisoluble y además tenemos un gobierno con el que pensamos más o menos parecido. Y la verdad es que en términos de identidad ideológica y de afecto, no podría tener un gobierno mejor para mí que el que tienen ustedes en España. Quiero aconsejar a los padres es que lean la disposición adicional cuarta. Y la disposición adicional cuarta dice proveer de recursos suficientes a los centros ordinarios. Y esto se debe a una razón muy sencilla. Es decir, aquellos padres que quieren llevar a los niños, a sus hijos con discapacidad a un centro ordinario, muchas veces no pueden. Y no pueden porque no existen los recursos. Además de estos centros ordinarios, existen centros de educación especial. Esos centros no se van a cerrar. Pues nuestra apelación es volver a hacer una España real, sensata, moderada, transversal, que creo que le preocupan estas cuestiones de las que estamos hablando. Yo estoy convencido que haya mucho votante socialdemócrata que le preocupa el ataque a la libertad de la educación, que le preocupa la pésima gestión sanitaria, que le preocupa las malas cifras económicas que nos sitúan a la cola ya de Europa y del mundo desarrollado. Bueno, nosotros ya hemos dejado muy claro nuestra posición de los presupuestos, la sabe toda España. Si el Gobierno quiere el apoyo de Ciudadanos, esos presupuestos tienen que contener las líneas naranjas, y las líneas naranjas son tanto presupuestarias como de freno a las cacicadas del nacionalismo. Por tanto, si mañana se votaran los presupuestos, como esos presupuestos no tienen las líneas naranjas que nosotros exigimos, pues votaríamos que no. Pues la primera ha de ser esa ley que hemos denominado solo sí es sí, que es sintomático porque es la parte penal de esa ley. Nos pasa un poco como la 1/2004. La parte que más se conoce es la orden de protección, las medidas de alejamiento, pero tiene que llevar toda una protección integral que haga a las mujeres sentirse seguras antes de denunciar o incluso si deciden no denunciar. You leaned in closer, I should have kissed you then. Your hair was longer, I pulled away from it and moved to the city, over the Tappan Zee Bridge. You like the colors, I can't see anything. I'll be your coffee, I'll be your poster child.
Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a La Cafetera. Hoy es 24 de noviembre de 2020 y una vez más nos encontramos hablando de bulos mientras nos enfrentamos a algo realmente preocupante, a niveles récord de contaminación. Según la Organización Meteorológica Mundial, ni siquiera el confinamiento ha dado tregua al cambio climático. Las emisiones dicen que continúan aumentando a un ritmo preocupante, poniendo en peligro el futuro de la Tierra, los ecosistemas y la humanidad por el calentamiento global. Hoy vamos a tener la suerte de analizarlo con Juan López Uralde. Como cada martes nos detendremos a hablar de este y otros temas de ecología y lo vamos a hacer además con el hashtag de hoy, que es #LaCafetera que se la lean. #LaCafetera que se la lean. Es un poco complicado, pero bueno, se entiende el juego de palabras, ya que estamos tan obsesionados con el tema de la ley de educación, con ese bulo que se ha vertido de que la ley de educación pretende acabar con los centros de educación especial, pues lo traemos aquí a nuestro hashtag. De estos temas y también de muchos otros vamos a hablar aquí a lo largo del programa en La Cafetera, en este programa del 24 de noviembre de 2020. Así que, si os parece, id incorporándoos, las que estáis en directo, las que escucháis desde la retaguardia, a todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Told you that now more than ever the broken pieces fit, scars and confetti, sawmill and Pontiac clips. I kept Valhalla, but I still want everything. I'll be your sweater, you be my wedding wall, fighting like Gandhi when all the lines are down. You dream of flying along the Ziders. Pero antes de nada, empezamos saludando a aquellas personas que os habéis levantado pronto, que estáis aquí en directo, a Buscadora de Estrellas, a Xavi Gracia, a Snow, José, J. Puello, a Ángel, Mamen, también estaba por aquí ya a Beca, también a Daniel, Carsus Víctor, Perkins, Enjoy the Silence... Enjoy the Silence, que dice: sobremesa de La Cafetera, que queremos ver cómo te desenvuelves. Claro, ya os digo que no va a haber sobremesa cafetera porque no me gusta estar tan en solitario y además no tenemos los grandes análisis de Fernando y de Pilar aquí. Así que, bueno, ya esperaremos a la sobremesa, además que lo bueno hace esperar, ¿no? Eso dicen. Bueno, pues ya os veo por aquí a todas en directo, también a las que escucháis desde la retaguardia. Muchísimas gracias, muy buenos días. Tenemos muchísimas cosas de las que hablar, como os podéis imaginar, de presupuestos, de la ley de educación, pero también con Juan López Uralde vamos a hablar de otros temas en profundidad sobre ecología, porque es algo que nos compete a todos y a todas, más allá de los bulos que otros quieran vertir. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Y además, también antes de empezar, recordamos que este programa solo se financia con las aportaciones de los y las oyentes, como Virginia, que nos enviaba ese audio de mecenas que nos podéis mandar al 627-002-002. Ella nos lo mandaba porque además renovaba esa suscripción anual. Muchísimas gracias, Virginia. Y ahora sí, comenzamos. Lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, de todas las otras culturas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente, es la basura. Basura no solamente en forma de coches viejos que se hacinan y se amontonan en los cementerios, basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero, basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras, basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir,
incluido el alcohol y otros estimulantes, no cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura. Quiero aconsejar a los padres es que lean la disposición adicional cuarta. Y la disposición adicional cuarta dice proveer de recursos suficientes a los centros ordinarios. Y esto se debe a una razón muy sencilla. Es decir, aquellos padres que quieren llevar a los niños, a sus hijos con discapacidad a un centro ordinario, muchas veces no pueden. Y no pueden porque no existen los recursos. Además de estos centros ordinarios, existen centros de educación especial, especializados, valga la redundancia, precisamente en el tratamiento de niños con esta discapacidad. La ley lo que dice es, estos serán centros de referencia y de apoyo para todo el sistema, habida cuenta del know-how que tienen, y además podrán seguir escolarizando niños. Para esa escolarización de niños se tendrá en cuenta el interés superior del menor y además se consultará a las familias. Esta es la cuestión. ¿Qué ocurre? Que hay algunos padres que consideran, o que se les ha dicho, que se van a cerrar esos centros. Esos centros no se van a cerrar. No se van a cerrar porque son necesarios en el sistema. A partir de ahí, la especulación es libre. Sí, la especulación es libre. Y nos encontramos con que sigue ocupando algunas portadas. En el diario El Mundo hablan de que el separatismo usará la ley CELA contra el español en los recreos. La ONG que espió en 50 colegios planea con Esquerra Republicana que solo se hable catalán en patios y comedores. Como digo, sigue siendo un tema muy comentado, sobre todo también además en las redes sociales. No sé si os habéis enterado, pero precisamente el partido, uno de los partidos que impulsó este bulo de que la ley de educación pretendía eliminar la educación especial, lo llevaba en su propio programa. En su propio programa electoral hablaba de la intención de su partido de eliminar la educación especial. En ese caso sí era verdad. Estamos hablando del partido de extrema derecha en España que después de difundir difundir ese miedo en la sociedad sobre esta ley de educación, diciendo que la educación especial estaba en peligro, que se pretendía eliminar la educación especial, donde sí que estaba contemplado era en su propio programa electoral. Ahora mismo pues se han encontrado con esa contradicción. De hecho, incluso llegaron a eliminar de su página web ese programa electoral y ahora han tenido que retractarse diciendo que es que era un error ortográfico. Pero bueno, más allá de la historia de este bulo, nos encontramos también con la posición del Partido Popular totalmente contrario a la ley de educación, totalmente contrario a los posicionamientos del Gobierno de España, y precisamente en una entrevista en COPE hablaba una vez más de la intención del Partido Popular de reivindicar el voto moderado, el voto de la España moderada. Yo he intentado en el último año hacer una alianza de constitucionalistas o del centro y la derecha con esa España suma que rechazaron tanto Ciudadanos como Vox, y creo que estamos en otra etapa, en una etapa de unir a los votantes de estos partidos en un proyecto que es la única alternativa a Pedro Sánchez. Entonces nuestra apelación es volver a hacer de una España real, sensata, moderada, transversal, que creo que le preocupan estas cuestiones de las que estamos hablando. Yo estoy convencido que haya mucho votante socialdemócrata que le preocupa el ataque a la libertad de la educación, que le preocupa la pésima gestión sanitaria, que le preocupa las malas cifras económicas que nos sitúan a la cola ya de Europa y del mundo desarrollado, o que le preocupa la ocupación de viviendas o la inmigración irregular. Y ese votante socialdemócrata, junto con el conservador, el liberal, el demócrata cristiano, es lo que puede alcanzar una gran mayoría que eche a Sánchez del gobierno. Y creo que esto se acaba entendiendo porque en las grandes mayorías absolutas que ha recibido el Partido Popular siempre ha habido un gran componente de votante del PSOE que no le ha gustado la deriva en los pactos, como le pasó a Zapatero, o la
pésima gestión económica que tuvieron el Partido Socialista en el año 96 o en el año 2011. Así reivindicaba Pablo Casado, líder del Partido Popular, ese voto de la España moderada. Sin embargo, le veíamos totalmente contrario a todos los posicionamientos del Gobierno, y es algo que desde el Partido Socialista critican la posición del Partido Popular y le piden que tenga sentido de Estado. En estos términos se pronunciaba el propio Ábalos. No creo que acepte este consejo, pero le pediría al señor Casado que rectifique. Le pido una vez más al señor Casado que anteponga de una vez todas sus debilidades en favor del interés general. La sociedad española rechaza la crispación, no premia a los partidos que basan su estrategia en la confrontación constante. Ya tenemos precedentes sobre ello. Ya tenemos también precedentes de temas recurrentes que la derecha ha utilizado para plantear una opción distinta. Este país, sin duda, merece una oposición firme, pero también con cierta dignidad y, sobre todo, pensando que es esa oposición para poder ser alternativa el día de mañana. Esto decía Ábalos del Partido Socialista, aconsejaba al Partido Popular que se modere. Y otro asunto que también está en las portadas es el asunto de los presupuestos. Precisamente también en el diario El Mundo hablan de que Casado abre contactos con el PNV y ofrece cambios al Partido Socialista en los presupuestos. En el diario La Razón también hablan de la posición del Partido Popular, hablan de un debate en el Partido Popular por la gestión del desgaste del Gobierno, y en el diario El País se centran en la gestión de la pandemia. Dicen que las medidas duras frenan la segunda ola de contagios. El toque de queda y los cierres bajan la incidencia mientras el Gobierno ultima su plan de vacunación. Además, hablan también de presupuestos, del respaldo de Bildu a los presupuestos que aleja el apoyo de Ciudadanos. Escuchábamos así a Inés Arrimadas planteando el posicionamiento de Ciudadanos con los presupuestos, que si no se cumplen lo que ellos llaman las líneas naranjas, es decir, sus exigencias, pues ellos seguramente voten que no a los presupuestos. Bueno, nosotros ya hemos dejado muy claro nuestra posición de los presupuestos, la sabe toda España. Si el Gobierno quiere el apoyo de Ciudadanos, esos presupuestos tienen que contener las líneas naranjas, y las líneas naranjas son tanto presupuestarias como de freno a las cacicadas del nacionalismo. Por tanto, si mañana se votaran los presupuestos, como esos presupuestos no tienen las líneas naranjas que nosotros exigimos, pues votaríamos que no. Ahora, ¿que vamos a seguir trabajando? Hombre, por supuesto. Nosotros no somos como los señores de Vox, que no han presentado ni siquiera enmiendas y que han dicho que se dedican a hacer vídeos. Bueno, a nosotros no nos pagan por ser instagramers ni youtubers, y por tanto sí que vamos a seguir trabajando. Pero ya le digo, si el Gobierno quiere nuestro voto favorable a los presupuestos, van a tener que cumplir con las líneas naranjas, y cada día que pasa, evidentemente, pues parece menos probable, pero sobre todo cada día que pasa, más españoles ven que la parte radical del Gobierno se está imponiendo a la parte moderada, y de eso el único responsable es el señor Pedro Sánchez. También de presupuestos le preguntaban a Irene Montero en Televisión Española, y hablaba de una inversión histórica en materia de igualdad. En materia de lucha por la igualdad entre mujeres y hombres y contra las violencias machistas, es un presupuesto que invierte más de lo que lo ha hecho ningún otro presupuesto. No solamente, ya digo, porque hay una inversión histórica en lucha contra las violencias machistas, también por primera vez en la historia de la democracia creamos y destinamos 200 millones a un plan corresponsables para poder corresponsabilizarnos como Estado, como instituciones, como lo común, y corresponsabilizarnos del cuidado de los niños y las niñas. Y es por primera vez en la historia de la democracia un plan, un programa directamente gestionado por un Ministerio de Igualdad, es decir, entendiendo que son políticas feministas que contribuyen a la igualdad, porque cuando se reparten los cuidados, cuando no son solo las mujeres de forma invisible en sus casas, sin que nadie les pregunte cómo están, las que friegan, las que planchan y las que cuidan de los niños, cuando se reparten los cuidados, nuestra sociedad es una sociedad más justa, más igual, y por tanto no solo más feminista, sino mejor. Y creo que por tanto son unos presupuestos que van a recibir el respaldo mayoritario de la Cámara. Y además, de cara al 25 de noviembre, que es el Día contra la Violencia contra las Mujeres, vamos viendo cómo se van sucediendo declaraciones precisamente en este sentido. A Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia de género, le preguntaban también en Televisión Española sobre esa ley de solo sí es sí.
Y hablaba también de algo que comentó aquí en la cafetera, la necesidad de que las mujeres víctimas de violencia de género se sientan protegidas, lo suficientemente protegidas como para poder denunciar. Pues la primera ha de ser esa ley que hemos denominado solo sí es sí, que es sintomático porque es la parte penal de esa ley. Nos pasa un poco como la 1/2004. La parte que más se conoce es la orden de protección, las medidas de alejamiento, pero tiene que llevar toda una protección integral que haga a las mujeres sentirse seguras antes de denunciar o incluso si deciden no denunciar. Porque una mujer necesita salir de ese círculo de la dependencia económica, emocional, psicológica, que es la violencia, tener una alternativa habitacional, tener alternativa educativa y seguridad para ella y sus hijos, tener un poco de autonomía económica, lo mínimo para la dignidad, y después ya decidir ese momento de la denuncia, de la separación, del divorcio, que es un momento netamente peligroso y se les está exigiendo que denuncien para abrirles la puerta de la protección. Y eso nos dice Estambul que no puede ser así, que no recaiga sobre los hombros de las mujeres y que la protección social del Estado no recaiga sobre, o sea, no dependa de la denuncia. Así que toda esa puerta inmensa y que va a suponer un gran giro político y además un gran esfuerzo presupuestario es la que va a abrir esa ley integral para la protección de la garantía de la libertad sexual, perdón. Y desde el Gobierno siguen insistiendo, como decía, con declaraciones sobre las medidas que se van a ir adoptando por parte del Gobierno para atajar esta lacra que es la violencia de género. En concreto, el ministro del Interior, Marlaska, hablaba de que van a aplicar una serie de refuerzos para la protección de estas víctimas. Para conseguirlo, el plan apuesta por incrementar un 30% el personal integrado en los equipos mujer-menor. También por consolidar las áreas biogen en las unidades de seguridad ciudadana, tan importante. Y finalmente por acondicionar las instalaciones del cuerpo para preservar la necesaria intimidad de las víctimas cuando deben acudir a ellas para practicar cualquier diligencia. El plan recoge también una de las líneas estratégicas por las que apuesta el Ministerio del Interior: el desarrollo de nuevas y más modernas acciones formativas y de sensibilización dirigidas a todos los miembros del cuerpo para hacer mucho más eficiente el desempeño profesional en esta área de actuación. Y también sobre la gestión del virus, en el diario ABC llevan los controles de PCR en los aeropuertos, dicen 10 meses después y solo aleatorios. Los viajeros procedentes de países de riesgo deben acreditar desde ayer el resultado negativo del test. Esto es lo que llevan en portada en el diario ABC, que también hablan de que Bildu, dicen, confirma su apoyo a Sánchez y el Partido Socialista insiste en blanquear el pacto sobre los presupuestos generales del Estado. Entre los asuntos a los que también se tiene que enfrentar este Gobierno, entre las gestiones que tiene que abordar, está el tema de la migración en Canarias. El presidente de Canarias sigue insistiendo en pedir esa solidaridad, esa ayuda a otras comunidades autónomas y también a Europa para resolver esta situación. Por lo tanto, agradezco las palabras del presidente del Gobierno de ayer, que añadió entre las distintas opciones la solidaridad del país. Y creo que es un mensaje también importante, ¿no? He hablado con distintos presidentes de comunidades autónomas este fin de semana y el viernes. En las 14 conferencias que realizamos, ya planteaba desde la primera que teníamos un problema de migración en Canarias. Y apelaba a la solidaridad interterritorial y también de la Unión Europea. Lo volveremos a hacer en los próximos foros. Pero ha habido presidentes que han dicho que están dispuestos, ahí se ha publicado, de distintas comunidades autónomas a ayudar, colaborar con este asunto, con este fenómeno, que como debemos llamarlo, porque creo que es la mejor respuesta que se le puede dar a la situación presente, ¿no? Y yo lo valoro con estos presidentes con los que he hablado, de distintas fuerzas políticas, y que han puesto a disposición nuestra, sus centros de acogida. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podéis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No, no es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado. Yo digo, tampoco lo es. No, conciencia no es eso. Y no es un régimen político nuevo, no es eso.
No lo es. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días. Mientras seguimos con el tema de la vacuna a vueltas, como veíamos ayer, se ha introducido ya en la agenda política. Venían hablando desde organismos internacionales sobre la vacuna y desde Naciones Unidas siguen insistiendo. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, vuelve a insistir una vez más en que la vacuna tiene que llegar a todo el mundo. No puede ser una vacuna solo para países ricos. The recent breakthroughs on COVID-19 vaccines offer a ray of hope. But that ray of hope needs to reach everyone. That means ensuring that vaccines are treated as a global public good, accessible and affordable to everyone, everywhere. A people's vaccine. Una vacuna para la gente. Precisamente sobre coronavirus, nos vamos hasta Reino Unido porque Boris Johnson ha anunciado que va a relajar las medidas COVID a partir del 2 de diciembre. Como sabéis, anunció ya en su momento unas medidas muy restrictivas para intentar llegar al periodo de Navidades lo mejor posible y ahora ha anunciado esta relajación de medidas a partir del próximo 2 de diciembre. The national restrictions in England will end on the 2nd of December. And they will not be renewed. Y en Argentina vemos cómo sigue insistiendo el presidente Alberto Fernández en la necesidad de que salga adelante ese proyecto de ley para despenalizar el aborto. En concreto, sigue insistiendo en que esto no es un debate de aborto sí o aborto no, porque se siguen sucediendo abortos, sino que el debate tiene que estar en si los abortos se van a producir de manera clandestina o no. Esto es lo que decía en una entrevista en una televisión argentina. El debate serio no es no discutir aborto sí o aborto no. Es discutir en qué condiciones se hacen los abortos que se hacen en la Argentina. Ese es el debate. Los que dicen aborto no, lo que quieren es que los abortos sigan ocurriendo en la clandestinidad. Y lo que decimos aborto sí, lo que queremos es que se hagan los abortos en condiciones sanitarias adecuadas. En eso insistía el presidente de Argentina, que además también concedió una entrevista para el diario.es y habló en concreto de las relaciones entre España y Argentina, de cómo España puede ser el país de enlace para mejorar esas relaciones entre Argentina y la Unión Europea. Con España tenemos un vínculo absolutamente indisoluble y además tenemos un gobierno con el que pensamos más o menos parecido. Yo tengo una muy buena relación personal con Pedro Sánchez. Conocí días atrás y fue muy grato para mí conocer a Pablo Iglesias. Y me parece que la unidad de las dos fuerzas, de Podemos y del PSOE, ha hecho posible este gobierno que el progresismo español debe cuidar mucho. Y la verdad es que en términos de identidad ideológica y de afecto, no podría tener un gobierno mejor para mí que el que tienen ustedes en España. Todo esto es culpa vuestra. ¿El qué? Pues todo. ¿De quiénes? De todos vosotros. ¿A qué te refieres? A los bancos, al gobierno, la recesión, América, la señora Rook. Cada pequeña cosa que ha ido mal es por vuestra culpa.
¿Qué he hecho yo? ¿A qué viene esto? A mí me culpan de mucho, pero ¿por qué soy responsable de todo el mundo? Porque todos lo somos, cada uno de nosotros. Podemos sentarnos aquí culpando a los demás, culpando a la economía, culpando a Europa, a la oposición, al clima. Y luego culpamos a las oleadas de destrucción de la historia como si estuvieran fuera de control y fuéramos indefensos y muy insignificantes. Pero sigue siendo culpa nuestra. Ya sabéis por qué. Si una camiseta cuesta 1 libra, a una camiseta que cuesta 1 libra, no podemos resistirnos, ninguno de nosotros. Vemos una camiseta que cuesta 1 libra y decimos, oh, es una ganga, la compro, y la compramos. No me gusta ni la necesito, pero es una camiseta que me servirá como camiseta de interior. Y el vendedor se lleva 5 míseros peniques por la camiseta y algún campesino en su campo recibe 0,01 penique. Y nos parece bien a todos. Y entregamos la libra y compramos ese sistema de por vida. Yo vi cómo se iba a pique cuando empezó en los supermercados, cuando sustituyeron a las mujeres de las cajas por esas cajas de autoservicio. No, no es culpa nuestra, odio esas cosas desde siempre. Yo no las soporto, me sacan de quicio. Sí, pero no hicisteis nada, ¿verdad? Hace 20 años, cuando aparecieron, os marchasteis, escribisteis cartas de queja, comprasteis en otras tiendas, no. Os pareció mal, pero dejasteis que pasara. Y ahora aquellas mujeres han desaparecido. Y nosotros lo permitimos. No, pero aún así yo no creo que sí, que nos gusta el autoservicio. Lo queremos porque significa que podemos entrar ahí, coger lo que queremos y salir sin tener que mirar a esa mujer a la cara. La mujer que cobra menos que nosotros ya no está. Nos libramos de ella. Fuera. Enhorabuena. Sí, es nuestra culpa. Este es el mundo que hemos construido. Felicidades. Salud a todos. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, y en la página internacional contamos como cada día con Pilar de la Peña. Muy buenos días. Hola, buenos días. Además, recapitulamos un poco lo que comentábamos precisamente ayer sobre lo que está ocurriendo en Guatemala, porque todavía siguen dando que hablar esas protestas que terminaron con parte del Parlamento en llamas, ¿no? La verdad es que sí, además están teniendo consecuencias y consecuencias inesperadas. Por ejemplo, el presidente del Congreso acaba de anunciar, o anunció anoche, que iba a suspender el trámite de enviar los presupuestos y de tramitarlos para llevarlos adelante, ¿no? Esta aprobación de los presupuestos en Guatemala ha sido lo que ha desatado esta enorme indignación y esta gran movilización ciudadana, porque bueno, se acusa al gobierno de Alejandro Yamatei de haber aprobado unos presupuestos multimillonarios que superan, me parece que se comentaba que decía un 25% el dinero, el capital, que además la mayor parte se iba a destinar a infraestructuras y a contratos a empresas constructoras, que se recortaba en sanidad, en educación, que apenas se destinaba para gastos sociales, y esto ha generado una enorme indignación y una enorme protesta que, entre otras cosas, porque hubo dos protestas separadas, una multitudinaria ante la sede del gobierno, que fue pacífica, y luego la otra en torno al Congreso, que sí que provocó el incendio y bueno, provocó una serie de daños en el Parlamento de Guatemala, y que es la que ha dado la vuelta al mundo. De momento, además, parece que ha habido, no solo el presidente del Congreso ha anunciado que han reculado y que de momento van a por lo menos paralizar el trámite de aprobación de los presupuestos, sino que también parece que hay diferencias en el gobierno, porque el vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo, pues se ha mostrado crítico con estos sucesos, e incluso ha pedido que se investigue la represión, porque es verdad que además
Se está acusando a la policía de Guatemala de haber reprimido con bastante dureza las manifestaciones. En fin, el ambiente está bastante revuelto y de momento parece que puede haber una crisis política, una crisis en el gobierno. Parece que se pueden paralizar los presupuestos. Veremos a ver en estos días en qué desemboca todo, pero desde luego las cosas están tensas en Guatemala y realmente la población ha salido a la calle en protesta por estos presupuestos y, bueno, de momento parece que están, desde luego, provocando revuelo y cambios en el panorama político del país. Bueno, y en Estados Unidos se han conocido los primeros nombramientos de Biden. Sí, la verdad es que había bastante interés y bastante expectación por ver un poco cómo iba a conformar el gabinete Joe Biden, y los nombres que se han ido conociendo en estas últimas horas, la verdad es que indican claramente un giro de timón bastante significativo en la política de Estados Unidos, lo que podemos esperar en los próximos 4 años, ¿no? Sobre todo tanto en la política exterior, con el nuevo responsable del Departamento de Estado, el secretario de Estado, que viene a ser algo así como el ministro de Asuntos Exteriores en Estados Unidos, que va a ser Anthony Blinken, que es un diplomático bastante conocido, que de hecho ya ocupó un alto cargo con Obama durante la administración de Obama. Siempre es un asesor, está muy cercano a Joe Biden y ya era uno de los nombres que se especulaba que podía ser elegido. Es interesante porque se trata de un gran defensor de la multilateralidad, con lo cual Joe Biden, con este nombramiento, claramente lanza un mensaje sobre todo a la mayor parte de los aliados y en general al resto del planeta, de que va a haber un cambio en la gestión, o digamos en la política exterior de Estados Unidos, y con que además es un bastante europeísta. Es una de las cosas que más se destacan de él. Es un hombre que estudió en Francia, en París, que habla perfectamente francés y que además es un bastante defensor de la Unión Europea, es bastante cercano, y en este sentido ha sido muy bien recibido en Bruselas este nombramiento. Hay que recordar que todos los nombramientos que se están ahora anunciando tienen que ser confirmados en Estados Unidos, con lo cual no son aún definitivos, pero realmente este Anthony Blinken, o Tony Blinken, como se le conoce en buena parte de la política estadounidense, pues probablemente lo consiga, porque realmente es un personaje de bastante prestigio y bastante conocido. Es verdad que, por ejemplo, algún analista decía que en Moscú puede irritar bastante, porque es verdad que es un personaje que estuvo negociando y que estuvo llevando un poco la política exterior cuando el incidente de Crimea, cuando se hizo la anexión de Rusia con Crimea, y en ese sentido sí que tiene una relación un poco más tensa con Moscú. Pero también es verdad que el diplomático que estuvo negociando el acuerdo nuclear con Irán. En este sentido también, tanto desde el punto de vista de la multilateralidad como de intentar retomar este acuerdo para, digamos, limitar el arsenal nuclear con Irán, es probable que este nombramiento nos indique bastante de lo que quiere hacer Joe Biden, ¿no? También ha habido otros nombramientos interesantes. Por ejemplo, han elegido a un hispano, a Alejandro Mayorkas, como responsable de Seguridad Nacional, que es la primera vez que esto sucede. Y también hay una primera vez con una mujer, que va a ser Avril Haines, que va a ser la responsable de la Inteligencia Nacional. Y luego otro nombramiento que está llamando bastante la atención es el de John Kerry, que es el senador y el ex candidato presidencial, que va a ser algo así como el enviado presidencial para el clima. Va a ser que también es otro de los mensajes que claramente quiere lanzar Joe Biden sobre su presidencia, que le va a dar una importancia. Claramente va a intentar volver, o va a volver a colocar a su país dentro del Acuerdo de París. Y además es llamativo porque primero es una persona bastante conocida y de alto perfil para este puesto, y es la primera vez que va a haber un responsable en Estados Unidos encargado del clima, ¿no? de asuntos climáticos, con lo cual, pues bueno, claramente es una señal de que algo, desde luego, Biden quiere cambiar y romper un poco la política que había llevado a cabo Donald Trump. Y en este sentido, pues bueno, volver un poquito a la política exterior, a los ejes tradicionales de la política exterior estadounidense en los últimos años, y en concreto a este esfuerzo para luchar contra el cambio climático. Hombre, es claramente un cambio de rumbo, eso es verdad. Luego, si nos vamos hasta Francia, resulta que se ha desatado una polémica por una especie de ley mordaza que se aprobó el viernes y que castiga grabar a policías. Sí, esta es una noticia que está teniendo muchísimo eco en Francia. El viernes pasado la Asamblea Nacional aprobó lo que llaman la Ley de Seguridad Global, que es una norma pues parecida a la que tuvimos aquí en España, y que uno de sus artículos, el que realmente está provocando toda la polémica, prohíbe la grabación y castiga incluso con multas y hasta con penas de cárcel la difusión de imágenes grabadas a policías.
Esto ha provocado un enorme revuelo, ha provocado muchísima indignación y muchísima protesta por parte de organizaciones de periodistas y también de los defensores de los derechos civiles, y ha obligado realmente al gobierno de Macron a recular un poquito y a matizar algunos aspectos, pero provocó el sábado en concreto unas manifestaciones multitudinarias por toda Francia. Hubo además la semana pasada, ya cuando se intuía y se fueron conociendo algunos de los detalles de esta ley, o algunas portadas en los medios franceses bastante potentes, y es verdad que esta ley recuerda un poquito a la ley Mordaza en España, y en este sentido pues es llamativo lo que está provocando. Ya te digo que en Francia Macron acaba de anunciar hace muy poquito que ha intentado matizar que iban a garantizar el derecho a la libertad de grabar, y que solamente se iban a castigar cuando hubiera realmente pues una actitud maliciosa a la hora de difundir las imágenes de los policías. Pero es verdad que las asociaciones de periodistas, de la libertad de prensa y de los derechos humanos están a la expectativa, y realmente pues están luchando para intentar revertir esta norma. Y en Francia también, a este clima de indignación se ha sumado también ese juicio por corrupción a Sarkozy, que sería el primer expresidente que se sienta en el banquillo. Sí, de hecho comenzó el lunes. Es verdad que comenzó ayer el juicio, y a las pocas horas duró un par de horas únicamente, porque se ha suspendido a petición de otro de los inculpados. Este es un caso que realmente genera mucha expectación y mucho interés en Francia, porque es la primera vez que un expresidente de la República pues se sienta en el banquillo de los acusados. Jacques Chirac, el antiguo presidente, llegó a ser condenado, pero consiguió no comparecer y no tener que sentarse en el banquillo de los acusados. Pero en este caso Nicolas Sarkozy sí que ha tenido que comparecer. Y os digo que el juicio se ha suspendido a las 2 horas prácticamente de haber empezado, pero es un caso que realmente, a Sarkozy se le juzga por corrupción y por tráfico de influencias con respecto a un juez, al intento de ganarse a un juez y, digamos, de conseguir que les pasara información sobre algún caso a cambio de prometerle promocionarle en la carrera judicial. Había unas grabaciones en las que se oía a Sarkozy hablando con su abogado, y que en este sentido son las que han dado pie a todo este caso y a las que se está juzgando. Podría ser condenado hasta 10 años de cárcel si es declarado culpable por este caso. Se enfrenta además a otros dos juicios el año que viene por financiación irregular de sus campañas, y realmente vuelve a estar en el ojo del huracán. En este caso concreto ya te digo que el juicio se ha suspendido precisamente por el juez que estaba también acusado de haberse, pues a lo mejor haber sido tentado y, digamos, de haber escuchado esta oferta del expresidente francés. Pues me parece que tiene 73 años y por motivo de salud había pedido un aplazamiento. El tribunal el miércoles, de momento lo ha suspendido, y el miércoles dictaminará si se aplaza el juicio o no, pero claramente es noticia de portada hoy Nicolas Sarkozy por este juicio y por la posibilidad de que realmente sea condenado en este y en alguno de los otros casos que tiene pendiente ante la justicia francesa. Bueno, pues hasta aquí la página internacional con Pilar de la Peña. Muchas gracias. Gracias a la Resistencia. All these words come into my mind. Sometimes I fear, but I remain quiet. They will never understand this one time I saw. Y aquí seguimos en la cafetera, seguimos con la actualidad, y como veníamos anunciando desde el principio del programa, mientras se habla de ciertos bulos, no nos damos cuenta de lo que está sucediendo en el propio planeta en el que vivimos. Naciones Unidas ha alertado sobre los niveles récord de contaminación a los que hemos llegado, y con quién mejor que comentarlo que con Juan López Uralde. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo.
han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En años, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Bueno, y como cada martes dedicamos un espacio a analizar las últimas informaciones sobre medio ambiente con Juan López Uralde. Muy buenos días. Hola, buenos días, María. Empezamos con una información que ha tenido una gran repercusión, además insistiendo en algo en lo que ya veníamos aquí hablando incluso durante el confinamiento, y es que ni siquiera el confinamiento ha dado tregua al cambio climático porque los gases que calientan la Tierra han llegado a niveles récord. Esto es lo que dice la Organización Meteorológica Mundial, y además se ha sabido que la contaminación del aire provoca al menos 379.000 muertes prematuras al año en la Unión Europea, según la Agencia Europea de Medio Ambiente. Esto es algo que debería estar en el centro de la agenda política y mediática, ¿no? Pues sí, lo venimos diciendo a lo largo de la pandemia y del confinamiento. Hemos hablado muchas veces de cuáles serían las consecuencias, y evidentemente una de las consecuencias del confinamiento es que durante el tiempo en que se ha parado la actividad ha habido una reducción de la emisión de gases, ¿no? Sin embargo, lo que ahora nos dice la Organización Meteorológica Mundial es que ese parón en la emisión de gases no ha tenido consecuencias en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Es decir, que la concentración de dióxido de carbono sigue creciendo. ¿Por qué? Pues porque lleva una inercia y todavía si seguimos emitiendo tal cantidad de gases, la capacidad de los sumideros de carbono, es decir, de aquellos ecosistemas capaces de absorber el CO2, que son fundamentalmente los océanos y los bosques, no es suficiente para frenar ese crecimiento. Entonces, cada vez más se sigue acumulando más CO2 en la atmósfera y, por lo tanto, el efecto invernadero se va agravando y el calentamiento global se va agravando. Es decir, que un poco la conclusión es lo que venimos diciendo a lo largo de la pandemia, que lo que hacen falta son cambios estructurales que realmente hagan de esa reducción una constante, es decir, que la reducción de emisiones sea progresiva y de tal manera que seamos capaces de contener ese crecimiento en la acumulación. En fin, no sé si es un poco complicado todo, pero creo que está bastante claro. Es decir, que si seguimos emitiendo más de lo que los bosques y los océanos son capaces de absorber, la concentración de carbono en la atmósfera va a seguir aumentando. Claro, el caso es que la conclusión sigue siendo la misma en la que venimos insistiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y es que hay que actuar, pero luego nos encontramos con casos como el tema de los privilegios del diésel en España, que a diferencia de otros países como Reino Unido, nuestro país se sigue sin dar la espalda al diésel. Bueno, efectivamente, se ha hablado mucho de este tema en los últimos días por una propuesta que estaba incluida en los presupuestos generales del Estado y que tanto Ciudadanos como el PNV pues se han puesto muy en contra y están tratando de eliminar. No se trataba tanto, como se ha querido decir, de un impuesto al diésel, porque no es eso lo que contemplaba el PNV, como la eliminación de una bonificación, porque ahora mismo el diésel está bonificado para ser más barato que la gasolina. Es difícil de entender por qué el diésel tiene que ser más barato que la gasolina, sobre todo si además está excluido de esa cláusula de los presupuestos lo que es el gasóleo profesional, es decir, que esto no afectaría ni a agricultores, ni transportistas, ni pescadores, es solamente a lo que es el vehículo privado, ¿no? Pero bueno, finalmente ha habido muchísima oposición, a pesar de que el diésel es, y así está reconocido por la Organización Mundial de la Salud, un combustible cuyos gases son cancerígenos, es decir, que sabemos perfectamente del enorme impacto sobre la salud que tiene la contaminación del diésel, ¿no? Y sin embargo, pues realmente, pues de la mano de los intereses de las petroleras, pues el PNV y Ciudadanos están tratando de que
de que no se incluyan los presupuestos generales del Estado. Es que además, como ya dijiste además el otro día cuando estábamos aquí también hablando del tema del diésel y de esa propuesta para los presupuestos, decías, si nos aferramos al diésel cuando en los países de la Unión Europea se está eliminando, nos quedaremos fuera de juego. Es que si nos comparamos con otros países, España se está quedando atrás. Y además, precisamente esta semana también hemos conocido la noticia de que el Reino Unido ha anunciado que en el año 2030 va a prohibir la venta de los coches de combustión, es decir, va a prohibir la venta de los vehículos de gasolina y diésel. Esto no es una noticia que sea neutral para España, porque en España el 90% de los vehículos que se producen se exportan y de ellos un 14% se exportan al Reino Unido. Por lo tanto, cada vez va a ser más difícil el poder comercializar vehículos de combustión y eso debe llevarnos a que para seguir adelante, para avanzar y para mantener sobre todo los puestos de trabajo en la industria del automóvil, que es una industria que genera mucho empleo en España, pues es imprescindible innovar y es imprescindible dar un paso adelante y empezar a producir otro tipo de vehículos, bien sea vehículos eléctricos, vehículos híbridos, vehículos de hidrógeno, pero realmente el coche de combustión pues tiene los días contados y por lo tanto el seguir agarrándose al diésel para, digamos, como fórmula para nuestra industria, pues es una apuesta absolutamente perdedora. Y luego había un asunto que nos enviaban varios oyentes. Nos pedían que hablásemos del caso de SLAP en la campiña gallega, que es en concreto el caso de Manuel, que se ha visto envuelto en lo que se conoce como una demanda estratégica contra la participación pública. Es algo que para la mayoría de la gente, incluida yo, es algo muy desconocido, pero por lo visto son demandas que suelen presentar grandes empresas a quienes denuncian alguna irregularidad sobre asuntos públicos y este es el caso de Manuel que se ha visto envuelto en un asunto así. Sí, efectivamente. El SLAP es un término americano, pero básicamente a lo que se refiere es a demandas judiciales intimidatorias que utilizan las grandes corporaciones para tratar de frenar movimientos sociales contestatarios o de protesta. Y entonces actúan legalmente contra personas destacadas de los movimientos sociales que consideran que pueden, digamos, perjudicar a sus intereses y actúan legalmente contra ellas. De esa manera, lo que se pretende es fundamentalmente disuadir que ese movimiento siga para adelante, ¿no? Y este caso en concreto pues se refiere a un agricultor gallego de Orense, de la comarca de Limia, que denuncia cómo las industrias ganaderas, en concreto la empresa Coren, pues se deshace de los residuos de sus granjas ganaderas, fundamentalmente virtiéndolos en el medio ambiente y les acusa de contaminación de las aguas y que esa contaminación pues llega a un pantano cercano. Bueno, esta denuncia de este agricultor ecológico hace que la empresa Coren, para frenar lo que ellos consideran ataques contra sus granjas de carne, les presentan una demanda. Lo que realmente están haciendo y lo que denuncia Greenpeace es que lo que están haciendo es tratando de silenciar una denuncia que además ellos justifican y explican que es una denuncia verídica, que es una denuncia real de esa contaminación del medio ambiente que están causando con su ganadería intensiva, ¿no? Y en vez de rectificar y cambiar su forma de actuación y actuar de manera limpia, lo que hacen es demandar a quien lo está denunciando. Es lo que ahora se llama SLAP, tradicionalmente se llamaba matar al mensajero, ¿no? Nos cargamos a quien denuncia y seguimos contaminando lo mismo. Y bueno, es muy interesante esta investigación que hace Greenpeace porque de alguna manera pone de manifiesto lo que es una práctica muy habitual en muchos sectores, ¿no? Que cuando hay pues un movimiento, un grupo de personas molestos, pues se intenta ir a por ellos. Lo hemos visto de manera más sofisticada, por ejemplo, lo vimos con el tema de cuando se investigó la campaña contra una central térmica de Iberdrola en Arcos de la Frontera y salieron pues como Villarejo había sido contratado precisamente para esto mismo, para hacer un seguimiento de los activistas y en su caso pues meterles una demanda legal, ¿no? Pues Juan López Uralde, muchísimas gracias una semana más. Gracias a vosotros, María. Chao.
el gobernar a base de miedo es eficacísimo. Si usted amenaza a la gente con que los va a degollar, luego no los degüella, pero los explota, los engancha a un carro, les azota, tal, y dicen, bueno, por lo menos, y se dice eso que es tan grave, virgencita, que me quede como estoy. El miedo hace que no se reaccione, el miedo hace que no se siga adelante. El miedo, mire usted, es mucho más fuerte casi, desgraciadamente, que el altruismo, que el amor, que la bondad. El miedo asusta mucho. Y si empieza usted por dar el shock, si empieza usted por asustar a la gente muchísimo, luego les castiga un poco menos y dice, ay, pues menos mal, no nos han fusilado, qué bien. Es el miedo. Y el miedo nos lo están dando todos los días los periódicos y la televisión y todo. Así lo decía el propio José Luis San Pedro, el poder del miedo que se infunde desde, bueno, muchas veces desde los medios de comunicación, pero también desde otras muchas esferas políticas, como hemos estado viendo, por ejemplo, en el caso de la Ley de Educación, con esa serie de bulos. Y precisamente para vencer al miedo hace falta información. Y como sabéis, en la cafetera tenemos dos agendas, la agenda setting, que son los asuntos que están comentados en las principales portadas de periódico, pero también vosotros y vosotras nos hacéis llegar esas informaciones que se quedan muchas veces en páginas interiores y que nosotras las rescatamos en la portada de la agenda cafetera. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, pues la agenda de la cafetera de hoy la empezamos lanzándonos una pregunta, y es si comprar online es bueno o malo para el planeta. Esta misma pregunta es la que ha lanzado Greenpeace para analizar la huella ecológica del comercio electrónico, sobre todo de cara al Black Friday de este viernes y la temporada navideña que la tenemos ya aquí a la vuelta de la esquina. Aunque es verdad que cuando hemos batido récords de compras online ha sido entre los meses de enero y junio, cuando se han superado incluso los picos navideños de 2019. Hablan de que comprar online no es malo en sí mismo. De hecho, durante la pandemia dicen que ha dado una posibilidad a pequeños negocios. Sin embargo, sí lo es el consumo masivo, y tiene consecuencias tan negativas como que necesitaríamos 3 planetas Tierra para satisfacer nuestra tasa actual de consumo. Cada vez que compramos algo online, consumimos recursos y emitimos gases de efecto invernadero. Es verdad que la compra online puede ser sostenible cuando compremos solo lo que necesitamos, cuando compremos local priorizando las tiendas del barrio, cuando no haya alternativa local y la tienda se encuentre lejos, cuando el embalaje sea mínimo y cuando evitemos
devoluciones. Sin embargo, el comercio online sí destruye el planeta cuando compramos impulsivamente sin pensar en si lo necesitamos, cuando compramos en grandes tiendas online, cuando tenemos una tienda física cerca y sin embargo recurrimos a las plataformas online y cuando usamos envíos inmediatos y a domicilio. Además, también cuando no evitamos devoluciones y la empresa destruye los artículos en vez de repararlos o revenderlos. Por eso insisten en la responsabilidad que tenemos como consumidores y también como protectores de nuestro propio planeta. En otro orden de cosas, nos vamos hasta esta información de Médicos Sin Fronteras en la que alertan de que hay 3 millones de afectados ya por los huracanes en Honduras y más de 50.000 están refugiados en albergues. Dicen que se están centrando en prevenir la COVID, pero también en salud sexual y reproductiva y mental, porque la violencia sexual es un gran problema dentro de los albergues. Se estima que más de 3 millones de personas han sido afectadas en el país y 55.435 se encuentran resguardadas en albergues. Precisamente sobre violencia sexual pone el foco Amnistía Internacional y alerta de que el 48% de las mujeres en España aún no tienen acceso a una asistencia integral. Insisten en que la nueva ley de libertad sexual y los presupuestos generales del Estado en España deben ser una oportunidad para la protección de las mujeres. Los datos hablan por sí mismos. Dicen que, aunque se están dando pasos relevantes, la violencia sexual en España arroja cifras como que el 48% de las mujeres siguen sin contar con asistencia integral en caso de sufrir algún tipo de agresión sexual. También ponen el foco en algo en lo que ponía el foco la propia delegada del Gobierno contra la violencia de género aquí en la cafetera, Victoria Rosell, y es la falta de denuncias sobre violencia de género. Según la nueva macroencuesta sobre violencia contra la mujer de 2019, este tipo de violencia sigue sin denunciarse. Solo el 8% de las mujeres dan el paso para denunciar. Entre los motivos para no presentar esa denuncia pues están el miedo a que no las crean, el estigma, la falta de información o el miedo al agresor. Por eso, desde Amnistía Internacional piden que se garanticen la existencia de centros especializados en todo el territorio español, que se ponga en marcha la reforma del Código Penal que ha sido anunciada por el Gobierno y que prevé centrarse en el consentimiento libre y expreso dado por la mujer, y también insisten en la necesidad de campañas a nivel estatal y autonómico de sensibilización que estén basadas en la libertad sexual y la seguridad de las mujeres, así como también en la información clara para que estas mujeres sepan qué pueden hacer en caso de sufrir una agresión sexual. Además, dicen que hay que apostar por una formación con perspectiva de género de todos los y las profesionales con los que se encuentra una mujer víctima de violencia sexual para evitar esa revictimización con estereotipos erróneos y conseguir que las mujeres sientan que las creen y se sientan protegidas a la hora de presentar una denuncia por violencia de género. Y para terminar la agenda de la cafetera, volvemos a un asunto en el que lleva insistiendo semanas Naciones Unidas. La vacuna tiene que llegar a todas y a todos. Médicos Sin Fronteras insiste en este mismo mensaje, en que la vacuna sea igual y justa para todos. Para eso, ¿cuáles son sus recomendaciones? Pues recomiendan que los fondos que se entregan a las empresas farmacéuticas estén sujetos a condiciones, que se les exija que vendan las vacunas a precio de coste y que estas empresas farmacéuticas sean transparentes sobre sus gastos y sobre la cantidad de dinero público que han recibido. Además, insisten en que las licencias sean abiertas y globales porque existe el riesgo de que se produzcan muy pocas vacunas para todos y que la distribución de estas vacunas no debe estar limitada por intereses económicos o políticos. En definitiva, que la vacuna no debe tratarse como una simple mercancía porque consideran que es un bien público global que no puede estar sujeto a monopolios creados por patentes y otras formas de derechos de propiedad intelectual, porque insisten, ni la salud es una mercancía, ni nuestro conocimiento científico colectivo es propiedad privada. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. The sky's on fire,
and I'm gonna let it burn. I'm a little wiser, but I can only learn. I don't know why, I don't know when. Maybe when I get back, I'll tell you then that I still don't. No toca sobremesa. Que lo bueno hace esperar, ya lo he dicho. Hay que esperar a hacer una sobremesa. Bueno, con esta música lo que podemos hacer es, en vez de sobremesa, pues una mini sección del momento de nostalgia, como ayer, que pongo la música nostálgica y entonces así me despido dándoos las gracias en nombre de todo el equipo. Y bueno, eso iba a hacer ahora mismo. Quería daros las gracias un día más, porque es muy importante que estéis aquí cada mañana, también a las personas que os conectáis por la tarde o por la noche, a todas aquellas personas que seguís confiando en nosotros y en nosotras, en este proyecto, que insistimos, tenemos esta libertad de informar porque vosotros nos la dais con esas suscripciones cada mes y gracias a eso pues podemos seguir subsistiendo. Y nada, que un día más, muchísimas gracias. Eso sí, que no nos olvidamos del momentazo del día con el informativo express de Ángel Martín, que es con el que vamos a terminar el programa. Y nada, que muchísimas gracias. Aquí terminamos el programa de este martes con el informativo express de Ángel Martín. Mañana más y seguro que mucho mejor. They say we're young and we don't know. We won't find out till we grow. Buenos días, pues vamos ya con el informativo matinal de martes. Por cierto, que ayer se me olvidó, si estás pensando en venir a España, recuerda que tienes que presentar un PCR negativo, si es que si no, no vas a entrar, o sea que acuérdate de eso. Y luego, nuevo, el rey tiene que estar 10 días en cuarentena porque ha dado positivo en COVID, esa es la noticia. Ojalá dentro de un mes se filtren audios de Leticia diciendo que se vaya a pasar la cuarentena a casa de sus padres en Almagro, ¿verdad? Eso sería un sueño. Luego, en internacional, Trump ha dado el ok ya que mande el otro, Berlín ha cerrado sus museos, lo siento Berlín, y China ayer mandó a la luna un cohete para pillar piedras y estudiarlas. Ojalá cojan de más para venderlas en los chinos. Luego, en deporte, si te gusta el fútbol y eres del Athletic de Bilbao, enhorabuena por ayer, si eres del Barça o del Sevilla, suerte para esta noche, y si te gustan las bicis, el 8 de diciembre empieza el campeonato de ciclismo indoor y si te gusta la WWE, que creo que son hostias, Akit puede ganar la Heritage Cup, ¿vale? Akit, a muerte contigo, pega fuerte. En ciencia, ahora los de Oxford dicen que tienen una vacuna que funciona un poquito peor, ¿vale? Pero que es mejor porque se puede guardar en la nevera, habrá para todos, será gratis, así que bueno, no descartemos que en este campeonato salga una diciendo que es muy mala, pero que a los 1000 primeros en ponerse le regalan la Play 5. Y luego en Cuenca han encontrado huevos de parásitos en heces fósiles de mierda vieja con bichos dentro, básicamente. En videojuegos, si te gusta el LOL, creo que sale un parche nuevo. Y si te gusta el World of Warcraft, WW, ya está disponible la expansión para el Shadowlands. Esto lo digo por las hordas, ni puta idea. Lo de las hordas es para ver si consigo los retweets de los freaks. Y luego en juegos de mesa, Ricard Ibáñez ha ganado el Dado de Oro, que igual el nombre no te suena, pero el tío parece que es la polla, sí, a grandes rasgos, en un análisis no muy extenso. En cultura, Soledad Sevilla ha ganado el premio Velázquez de Artes Plásticas, la Real Academia hoy meterá palabras nuevas y Vitoria Gasteiz ha conseguido colarse entre los 25 destinos turísticos más petones. Enhorabuena. Si te gusta la música, hace 2 noches Rosalía se llevó 3 Grammys latinos y si te gusta lo Lesbian, mañana sacan adelanto de su nuevo disco. En eSports, Team Heretic se ha clasificado para el First Strike de Valorant europeo y a Movistar Raiders y Team Queso pues les mandamos un beso y les dejamos descansar, que ayer no fue buen día. Luego el tiempo, en realidad da igual porque lo peligroso en estas fechas eran los cambios de temperatura, el estar entrando y saliendo de los sitios, pero desde marzo lo de entrar y salir pues, se hace cada vez menos, o sea que no da igual el tiempo. El horóscopo dice que dejes de fijarte en cómo lo hacen los demás y te centres en lo tuyo si lo que quieres es crecer. La 11 acabó en 8, ha pasado de no salir a salir cada 2 días, no sé, Rick, parece falso. Y luego la solución a la adivinanza de ayer, la verdad que no me acuerdo la que dije, la adivinanza de hoy, si me tienes, quieres compartirme, si me compartes no me tienes, que soy, hoy según mis fuentes es Santa María de Córdoba, si no sabes qué comer hazte cremita de calabacín y zanahoria, y bueno, he leído que si quieres llamar la atención de un gato tienes que chasquear la lengua varias veces muy rápido, en plan... Imagino que es así. Si tienes gato, prueba y me dices. Y ya está. Bueno, se retrasa la colección de Chanel. Y hasta aquí el informativo. Os quiero mucho. Venga, a hacer cosas. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.